De lunes a viernes, Cristian Barken nos invita a cultivar nuestro propio jardín para impedir que el desierto avance. Una hora de autocultivo intensivo, con conversaciones, historias, viajes, pensamientos. Un viaje a la palabra lleno de asombro para desenterrar los tesoros que nos esperan en nuestro propio jardín a la hora del regreso a casa. En Pauta 100.5 FM, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Volcán, líder en soluciones constructivas, innovadoras y sostenibles. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía T.S. Eliot en una traducción bastante libre. Y voy regresando en este día 26 de septiembre, a esta hora sagrada del regreso a casa, del regreso al propio centro, del regreso al jardín. Voy regresando a mi jardín, caminando por este sendero de hojas, que ustedes saben que a esta altura, en esta calle lateral, por la que escapé de la locura de la megápolis, me saco los zapatos y me gusta ir pisando las hojas, recorriendo esta zona precordillerana, donde se escuchan por ahí queltehues y bandurrias, como del sur, y ya uno entra en una atmósfera distinta y en otro tiempo y en otro ritmo, que es el ritmo del jardín. Hoy día, 26 de septiembre, voy a compartir, antes de entrar al jardín, algunos haiku que ustedes me han enviado a nuestro correo desde el jardín @pauta.cl. Queridos y queridas radiovidentes, como ustedes saben, el haiku es una forma poética breve, tal vez la más breve de la poesía, que surgió en el siglo XVII en Japón, gracias al gran maestro y al gran poeta Matsubashu. Él la aisló de una forma poética mayor y consiste en una suerte de instantánea, es como si sacáramos una fotografía de un momento cotidiano, incluso muchas veces insípido o completamente prosaico, que el poeta transforma en este haiku, que son 3 versos. Obviamente que en japonés el haiku tiene una riqueza que se pierde en la traducción, hay un sonido, hay juegos de sonidos dentro del poema, es un artefacto musical el haiku, al mismo tiempo es ejercicio caligráfico, la caligrafía del haiku es maravillosa, pero fundamentalmente están las imágenes. El haiku ha sido muy importante su influencia en Occidente. Hay muchos escritores, franceses, ingleses, norteamericanos, también latinoamericanos como Octavio Paz, que se fascinaron con este relámpago poético, con este fogonazo, con esta instantánea, esta simplicidad, esta sencillez, donde pareciera que el poeta se pone al servicio de la realidad objetiva para traducirla, tratando muchas veces de no interferirla. El ego poético tiene que disminuir al máximo. Esto no es un epigrama, no es una reflexión, como muchos confunden el haiku, no. Son 2 imágenes que se cruzan y que producen esta magia. Tengo, por ejemplo, aquí en mis manos un libro que se llama Haiku-Do, el haiku como camino espiritual, editado por Kairos, que trae distintos haiku comentados por un traductor español, y a veces son tan simples como este, escrito por Buson, poeta japonés. La noche corta del verano, una pequeña tienda abierta a las afueras de la ciudad. Uno dice, bueno, pero este haiku no dice absolutamente nada. Bueno, pero ahí ahí hay que conectarse tal vez con la cultura japonesa, qué significa esta pequeña tienda, la palabra komis, etcétera. Y van apareciendo elementos que nos permiten entender algunas alusiones que tal vez se pierden, obviamente, al no tener nosotros el contexto japonés. Pero también hay que decir que es la sencillez de la vida tal cual es. Y a veces lo más difícil es captar esa sencillez. Y de hecho el poeta Buson ejercía una verdadera fidelidad al mundo tal como lo iba encontrando. Entonces, algo tan insípido como esto puede convertirse en poesía. El poeta Chiki, Masaoka Chiki, este es un poeta del siglo XX, dice, este es el haiku: al volver la vista, alguien con quien me crucé, envuelto en niebla. Bueno, aquí hay más sugerencias. Un encuentro, 2 personas, una mirada con otra y la niebla que cubre a una de las personas. Los que me han enviado haiku son varios radiovidentes, están llegando todos los días a nuestro correo. Por ejemplo, Vilma Vargas escribe este haiku:
taza de té en la mesa, entra un rayo de sol, cruza su vapor. Está perfecto, está bien. Siempre se puede pulir el haiku, hacerlo más sonoro, jugar más, pero lo interesante es que es un ejercicio de humildad poética, yo creo, porque siempre la mayoría de las personas que escribe poesía hoy día se lanzan con vómitos a veces verbales, emocionales, y este es un ejercicio bueno, de síntesis, de concisión y de humildad. Sol jubiloso, encandilas la tierra, florece la fe. Alexis Ollarse. Interesante este haiku, con este sol jubiloso que hace florecer la fe en la tierra. Luego Mauricio Arce dice: cae la luz mortecina. Abajo, el ruido del agua hirviendo sobre el fogón. Ese está límpido, me gusta mucho ese haiku. Gracias a todos los que nos están escribiendo haiku. Les recuerdo que vamos a dar un premio, ni más ni menos que la colección de narrativa de Yasunari Kawabata, Premio Nobel de Literatura. Son preciosísimos libros, Mil grullas, La bailarina de Izu, esa es una colección de cuentos maravillosos, se la recomiendo. Lo bello y lo triste, El país de nieve, de Kawabata, Historias de la palma de la mano, todo eso van a ganarlos con un solo haiku, se van a ganar este premio. La pandilla de Asakusa, Kioto y El maestro de Go. Son algunas de las obras de Kawabata que vamos a regalar a los mejores haiku en unas semanas más. Seguimos prometiendo el premio y todavía no llega, pero ya va a llegar en algún momento. Me voy acercando lentamente hacia mi jardín. Ustedes ya escuchan los pasos y hay que decir algo. Me olvidé compartirlo con ustedes. Hoy día 26 de septiembre nació un poeta importantísimo de la lírica y de la poesía occidental, Eliot, el autor T.S. Eliot, el autor del libro La tierra baldía, The Waste Land. Este poeta, que con ese poema produjo una verdadera conmoción literaria cuando fue publicado, nació el 26 de septiembre de 1888 en St. Louis, Missouri. Era hijo de una familia de Nueva Inglaterra, de origen puritano y de fe unitaria, trasladada al norte. Pero este poeta va a hacer un recorrido muy particular, va a escribir una poesía muy particular, y no podíamos dejar de celebrarlo aquí en el jardín, puesto que el programa siempre se abre con una cita un poco transformada del mismo Eliot. Y es un poeta que a mí siempre me ha intrigado. Yo recuerdo que en la casa de mi madre había una edición de una traducción del poema de Eliot, de los libros que yo robaba de repente para leer. Y me acuerdo de haberlo abierto, no haber entendido nada, pero algo me produjo una fascinación. Algo me pasó con ese poema que no olvidé nunca, ese abril es el mes más cruel, engendra lilas de la tierra muerta. Y después unas imágenes, un mundo en ruinas, yuxtapuestas, voces, monólogos, cosas que suceden en la ciudad, referencias del Bhagavad Gita. ¿Qué es lo que era todo este collage? ¿Qué es este poema, finalmente? Y ese poema, que ha tenido muchas interpretaciones a lo largo desde que apareció, es un poema que merece tal vez una guía, y yo quería compartir con ustedes esta fascinación que he sentido por este poeta T.S. Eliot, poeta fundamental, poeta y pensador, diría yo, y por eso invité a Braulio Fernández, que seguramente ya debe estar esperando en mi jardín. Yo con esta me volé con los haiku. Lo invité a profesor del Instituto de Literatura de la Universidad de los Andes. Él es ensayista, escritor, traductor y además, algo bien heroico en este país, publicó hace poco una traducción valiente de La tierra baldía de Eliot. Atreverse a traducir a Eliot es cosa brava, no es cualquier cosa. Una edición que tengo aquí en mis manos, de La tierra baldía, publicada por Descontexto. Felicitamos a esta editorial independiente. Una traducción que Braulio Fernández Vix hizo con Juan Carlos Villavicencio. Y quién mejor que Braulio Fernández para juntos celebrar el cumpleaños de Eliot y compartirlo con ustedes. No tengan susto, porque muchos van a decir: yo cambio la radio, ¿qué me importa a mí T.S. Eliot? ¿Quién es T.S. Eliot? ¿Cómo no está hablando de otras cosas que están pasando en el mundo más importante? No sé, la llamada telefónica de Trump al presidente de Ucrania. No sé, cuidado. Los poetas nos dicen cosas, los poetas
Sobre todo hay ciertos poemas que siguen hablándonos y siguen iluminando nuestro presente, y tal vez La Tierra Baldía tenga algunas pistas para seguir leyendo nuestro tiempo. Y ahí está, mi querido Zorzal me sale a recibir a la entrada del jardín. Querido hermano Zorzal, muy buenas tardes. Efectivamente ya está Braulio sentado ahí al lado del sector de los Quillayes, en mi jardín. Braulio, muy buenas tardes, bienvenido al jardín. Perdona mi atraso. No, está bien. No, te estaba pensando mientras te veía que quizá la gente podría no cortar si supiera que, o que no cambiar de dial, si supiera que el musical Cats está inspirado en un poema de Eliot, ¿no? Eso The Old Possum's Book of Practical Cats, digamos. Andrew Lloyd Webber, no sé cómo se pronuncia, se inspiró en un poema de Eliot. No te puedo creer. Sí. Ya, entonces por ahí podemos agarrarlo. No, vamos por La Tierra del Día. Gracias por la invitación. Oye, Braulio, un gusto tenerte aquí en el jardín. Hemos tenido otras conversaciones con Braulio en distintas ciudades, una vez en Antofagasta, estuvimos hablando de Shakespeare, una traducción tuya de La Tempestad, ¿no? Con la profesora Paula Bolben. Con Paula Bolben. Bueno, Braulio ha sido muy activo en el estudio, en la difusión de la literatura en inglés, la gran literatura. Eres un profesor, yo sé que un muy buen profesor, los testimonios que me han llegado de tus alumnos. Un profesor joven que transmite la pasión por los clásicos, por releer estos textos, estos autores aparentemente difíciles. A ver, primero que nada, la primera pregunta. ¿Quién fue T.S. Eliot? En breve, bueno, Eliot nació, como tú decías, en Missouri, San Luis, Estados Unidos, en 1888, una familia tradicional, puritana, vinculada a los fundadores de la Universidad de Harvard. Bueno, estudió filosofía inicialmente en esa universidad, después partió a Inglaterra para hacer sus estudios de doctorado, cosa que, digamos, no prosperaron o no abandonó, viajó por el continente, finalmente se quedó en Inglaterra, conoció a Pound, empezó su carrera. Había escrito ya en Estados Unidos sus primeros poemas, pero empezó a decidirse a escribir ya completamente, pero necesitaba vivir. Trabajó un tiempo como profesor de colegio, finalmente entró a trabajar ¿trabajó en un banco? al Lloyds Bank, que quebró hace 4 o 5 años atrás, en el área de comercio exterior, hasta que Pound logró sacarlo de ahí, porque lo tenía bastante enfermo, ¿no? Y se fue a trabajar como editor a la editorial Faber and Faber, de la cual fue editor prácticamente hasta el resto de sus días, ¿no? Y ahí pudo escribir con más libertad. Tuvo un primer matrimonio con Vivian Haywood. Un matrimonio parece bastante atormentado. Muy ¿no? atormentado, que terminó muy mal. Ella, bueno, terminó internada en un sanatorio para insanos mentales. Es un tema muy complejo, ¿no? Y él pasó el resto de su vida prácticamente solo, hasta que al final contrajo nupcias con quien fuera su secretaria, ¿no? La Valerie Fletcher. Ya mayor, ya. Y murió el año, no me acuerdo, 67, no me acuerdo exactamente la fecha, más no veo nada. Tú dices que estoy joven, pero ya no veo nada. La presbicia, Braulio. Sí, y ganó el premio Nobel, tampoco recuerdo el año, 60 y algo, no por ahí debe estar en alguna referencia, ¿no? Y bueno, fue efectivamente, como tú dices, probablemente el poeta más importante del siglo XX, pero no solamente eso, fue un crítico y pensador muy influyente, prácticamente a través de su revista The Criterion, prácticamente modeló los gustos literarios de Occidente durante buena parte del siglo XX, aparte de su labor como editor en Faber and Faber, ¿no? Donde publicó a toda la camada que lo sucedió, ¿no? Oden, Spender, etcétera, ¿no? Bueno, eso en un gran resumen, ¿no? Vamos a ir... Perdón, y se analizó en inglés, ciertamente, creo que fue el año 27, si no me equivoco. Y lo consideramos un poeta inglés por ese hecho, pero en realidad las raíces de la poesía norteamericana son muy evidentes en Eliot, particularmente de la Emily Dickinson, pienso yo, ¿no? De alguna manera, Eliot es un suerte de renegado de su origen, ¿no? De un renegado de Estados Unidos que luego se nacionaliza después inglés, ¿no? Sí. Cambia de religión, abandona el mundo protestante, se hace anglo-católico, no entiendo, tengo entendido católico, católico anglo, no sé cómo se dirá. Es un renegado entre comillas, porque... como te adelantaba, yo creo que en la poesía de él se nota mucho la influencia de ciertos poetas norteamericanos, no podría haber sido de otra manera, ¿no? Y creo que en su obra monumental, Los Cuatro Cuartetos, el regreso a la, comillas, a la patria, ¿no? Es muy evidente, ¿no? No solamente a las raíces, como llevan los nombres cada una de las partes de los cuartetos, las raíces familiares, que son de Inglaterra, evidentemente, ¿no? Sino que también sus raíces en el sur de Estados Unidos, ¿no?
Sí, Eliot efectivamente, bueno, venía de una familia puritana, pero él tuvo una, digamos, no sé cómo decirlo en corto, pero como que abandonó un poco esas creencias durante mucho tiempo, se anduvo dando vuelta con varias filosofías, coqueteó también con el orientalismo, ¿no? Y finalmente, efectivamente, después de escribir Ash Wednesday, más o menos en esa época, en los años 30 y tanto, ante la guerra, se convirtió pero al anglicanismo, ¿no? Pero a la versión, por decirlo así, High, ¿no? La High Church, que es bastante más anglo-católica, ¿no? Y esa fue la fe que profesó el resto de su vida, ¿no? Ahora, hay algo interesante en Eliot que es, yo creo que la tierra baldía, ustedes lo dicen en el prólogo de este texto, tú lo dices, a pesar de que está constituido de una serie de citas culturales y parece un poema en donde se van mezclando elementos yuxtapuestos de distintas culturas, de referencias, restos, fragmentos en donde pareciera no haber un yo claramente identificado, parece que efectivamente ahí hay una catarsis personal también de Eliot y hay una búsqueda profunda de algo. Y me gustaría pensar cuál es la búsqueda y cuál es la angustia o el descenso que tiene que hacer Eliot y que va a llevar a esta búsqueda que se va a traducir en los poemas que escribió. Sí. Mira, lo que pasa con La Tierra Baldía es curioso porque siendo probablemente el poema más influyente del siglo XX, perdón, Eliot nunca antes escribió así y nunca después volvió a escribir así, ¿no? O sea, dentro de la obra del propio Eliot es un libro único, ¿no? También habría que tener presente que la versión original del poema, que era bastante más larga, quedó como quedó gracias a Ezra Pound. O sea, la versión que tenemos ahora es una edición que hizo Pound, ¿no? Por lo tanto, uno realmente podría pensar cuánto de Pound hay aquí, ¿no? Porque de hecho el título original era distinto, He Do the Polish in Different Voices, tenía epígrafe distinto, tenía partes larguísimas que Pound cortó, ¿no? Sacó así completas, otras que movió de lugar. O sea, el poema tal y como lo conocemos hoy tiene mucho que ver con Pound. Pero respecto a tu pregunta, sí hay una cosa respecto a la cual La Tierra Baldía es un ejemplo más dentro de otras obras de él. Eliot siempre postuló críticamente la impersonalidad del poema. ¿Qué significa eso de la impersonalidad? Porque quien nos está escuchando tiene la idea contraria. La idea de sentido común es que la poesía es la expresión de un sentimiento, la expresión de una subjetividad, ¿no? La lírica está asociada con emociones. Claro. ¿Cómo se puede conseguir impersonalidad en la poesía? Básicamente la idea es que el poema, el sentimiento contenido en el poema tiene que bastar por sí mismo en el poema, en el texto. No debe depender de la experiencia subjetiva del poeta. O dicho de otra manera, la experiencia subjetiva del poeta que da origen al poema es solamente un pretexto. Esa experiencia después tiene que plasmarse, tiene que encarnarse en el poema, en el lenguaje. Ser lenguaje. Bueno, con todo, eso lo sin embargo, porque Eliot fue el poeta que más se nutrió de su propia experiencia. Sí, pues eso es lo que te quería preguntar. Para escribir su poesía. O sea, este poema es muy autobiográfico en muchos aspectos, no en todos, pero en muchos aspectos muy autobiográfico. En el fondo, este poeta impersonal es lo contrario a lo que Neruda llamaba el poeta de pecho caliente, ¿no es cierto? Por ejemplo, o no sé, para poner un ejemplo, perdón, los poetas del Dolce Stil Novo que poetizaban su propio dolor, su propio yo, ¿no? Yo no sé qué, yo... Y el amor. Claro. Calvacanti, todo ese... Claro, ese Guido grupo, Guinizelli, el mismo Dante, Guido Guidi, bueno, toda esa gente, ¿no? ¿Y por qué esta búsqueda de la impersonalidad en la poesía? De alguna manera es lo contrario un poco de la estética y la poética romántica, ¿no? La romántica y la irrupción de la subjetividad, de la nostalgia, bueno, es como una especie de reacción a eso, como que la poesía romántica el sentimiento había terminado en una cosa edulcorada, retórica. Sí, ¿qué pasó ahí? Sí, en parte sí, pero en parte también por lo que se llama la falacia naturalista, o sea, creer que el poema vale por la experiencia subjetiva del poeta. Punto. Y eso no es así, el poema vale por lo que es en el lenguaje, o sea, lo que plasma el lenguaje. Sin lenguaje no hay poema. Exactamente. No hay poesía. Podrá ser muy interesante la experiencia subjetiva del poeta, que tenía tuberculosis, que lo abandonó la mujer de su vida, que no sé qué. Pero si el poema no se articula en lenguaje y no logra ser tal... O sea, digamos en simple, la vida es potencialmente poética, pero no es un poema. El poema es algo que está plasmado en el lenguaje. Y como tú tienes toda razón,
este planteamiento y del New Criticism en general fue una reacción, ¿no es cierto?, a los excesos del romanticismo. Bueno, lo que decía un poco Octavio Paz, por lo que tú me estás diciendo cuando él habla que el poema es poesía erguida, dice él. Lindo. Es buena esa idea. Sí. O sea, hay cosas poéticas, hay sentimientos poéticos, hay emociones poéticas, pero para que la poesía realmente se yerga, se encarne, tiene que encarnar en el lenguaje, ¿no? Y esa es una tarea, es oficio, me imagino que son muchas cosas. Antes de entrar en la tierra baldía, estoy con Braulio Fernández Vix, traductor, poeta, ensayista, profesor de literatura del Instituto de Literatura de la Universidad de los Andes. Hay un poema que a mí me gustaría hacer como una cata primero de pedacitos de poemas de él, como para acercar a los que nos están escuchando, porque estamos hablando de un poeta que a lo mejor nadie ha leído, ¿no? Por ejemplo, el poema Los hombres huecos, que siempre me gustó. Me encanta ese poema. El que lee Marlon Brando en Apocalypse Now, ¿no? El coronel Kurtz. Exactamente, lo lee Marlon Brando. Podríamos buscarlo, ¿ah? We are the Hollow Man. We are the Hollow Man. Hollow Man. Eso hay que buscar. Yo creo que debo tenerlo en mis cavas sonoras acá. Veamos ese pedacito que dice: somos los hombres huecos, somos los hombres rellenos, apoyados uno en otro, la mollera llena de paja hay, nuestras voces resecas, cuando susurramos juntos, son tranquilas y sin significado como viento en hierba seca o patas de rata sobre cristal roto en la bodega seca de nuestras provisiones. ¿Quiénes son esos hombres huecos? Hay algo en una parte importante, como lo tenés que explicar, Braulio, tú eres el Virgilio de este viaje, en la poesía inicial de Helio, anterior a la Tierra Baldía, que tiene que ver con escenas cotidianas, urbanas, de personajes prosaicos, de funcionarios, de secretarias, de personajes que pululan en una ciudad llena de hastío, llena de vacío, de hombres y mujeres vacías, ¿no? ¿Qué es lo que hay ahí? Bueno, como todo gran poema, admite múltiples interpretaciones, ¿no es verdad? O sea, sí. Pero claro, si nos atendemos a la fecha de publicación, 1925, La Tierra Baldía se publicó el 22, un poquito antes se había publicado La Metamorfosis de Kafka, ¿no? Por ejemplo. El mismo 22 se publicó el Ulises de Joyce. Estamos en un periodo muy duro en Europa, ¿no? De mucha oscuridad, de mucha despersonalización, desintegración, pulverización, pérdida de sentido. Pérdida de sentido, claro. 30 años, 40 años después vamos a sumar 70 millones de muertos. Entonces se percibe esa catástrofe, ¿no? Claro, estamos justo entre guerras, además, ¿no? Y el hombre vacío, el hombre, ¿quién crees tú que es el hombre hueco? El hombre moderno. Es como el último hombre de Nietzsche, un poco, ¿eh? Yo creo que el hombre moderno, o el hombre premoderno, o el hombre moderno en ese entonces, ¿no? El hombre vacío, el hombre hueco, ¿no? The Hollow Man, ¿no? Mira, tengo acá la voz de Marlon Brando recitando este fragmento en Apocalipsis Now. Buena. We are the hollow men. We are the stuffed men, leaning together, headpiece filled with straw, alas. Our dried voices when we whisper together are quiet and meaningless as wind in dry grass, our rat's feet under broken glass in our dry cellar. Bueno, somos los hombres huecos, somos los hombres rellenos, recordemos, apoyados unos en otros, la mollera llena de paja y nuestras voces resecas cuando susurramos juntos son tranquilas y sin significado como viento en hierba seca o patas de rata sobre cristal roto. Qué tremendo que lo diga más el personaje de Apocalipsis Now. Eso te iba a decir a propósito de la multiplicidad de sentidos que puede tener todo gran poema, no cualquier sentido, pero varios sentidos. Es sintomático que el coronel Kurtz, que ha traspasado los límites de la razón, que ha llegado a la frontera del mal y a la frontera del oscuro, claro, de la tiniebla, sí, esté leyendo este poema. ¿Qué lectura le está dando, no? Bueno, en fin. Hay otro pedacito, otro fragmento, Braulio. Estamos celebrando el cumpleaños de T.S. Eliot aquí en Desde el Jardín. Nos estamos dando un lujo asiático a nivel radial y mediático. Encontrado hablando, eso es fantástico. Oye, y además, a esta hora, ¿quién celebra el cumpleaños de T.S. Eliot de ninguna parte? Digamos, en una radio, además, comercial como esta, que transmite, y con los Doors. Con los Doors detrás, y con Braulio Fernández, experto en Eliot, es un lujo asiático, ¿por qué no? ¿No? Porque creemos que quien nos escucha merece que se le entregue el mejor contenido. Mira, hay otro fragmento que a mí siempre me ha gustado, no sé si la traducción es buena, son los coros del poema La Piedra. Hay una dimensión importante que es la dimensión católica de fe de Eliot, ¿no? Tú me la vas a comentar, anglicana. Anglicana. Sí.
Pero tú dijiste, ¿por qué se dice anglo-católica? No, es una manera de decirlo. Lo que pasa es que siempre se habla de la High Church y la Low Church. Ya. Digamos que la variante High, en dos palabras, es como una iglesia anglicana un poquito más tradicional, más cerca en algunos aspectos del catolicismo, ¿ah? Y la Low es más radical, más protestante, para decirlo en dos palabras, ¿no? ¿Ah? Bueno, pero que finalmente Eliot encuentra la deriva después de esta tierra baldía, de este yermo. Me da la impresión que se aferra a la búsqueda de un sentido. Hay una desesperada búsqueda de un sentido en O Eliot. sea, la tierra baldía termina con invocación a la golondrina. Claro que sí. Y con las tres palabras del Upanishad, Shanti, Shanti, que es como paz, Shanti, ¿no? La paz que supera todo entendimiento. Bueno, y a propósito Natal, eso es maravilloso, lo vamos a ver luego. Mira este fragmento de los coros ¿Estamos de los la coros de piedra. la roca? Ya. Sí, donde Courses dice, from the rock, sí. todo nuestro conocimiento nos acerca a nuestra ignorancia. Toda nuestra ignorancia nos acerca a la muerte. Pero la cercanía de la muerte no nos acerca a Dios. ¿Dónde está la vida que hemos perdido viviendo? ¿Dónde está la sabiduría que hemos perdido en conocimiento? ¿Dónde está el conocimiento que hemos perdido en información? A mí me parece muy impresionante esto, sobre todo en nuestra era, que es la era de la información. De alguna manera, Eliot distingue acá, o esta voz del coro, distingue primero la vida con mayúscula, la vida que se pierde viviendo. Luego, la sabiduría que se degrada en conocimiento y el conocimiento que se degrada en información. ¿Cómo lo lees tú esto, Braulio, dentro del contexto de la obra de Eliot y de su pensamiento? Sí, yo creo que los coros de la roca son un poquito, digamos, distintos a su mainstream, ¿no? Pero tienen ese valor, yo creo que, y justamente el nombre, los coros desde la roca, from the rock, ¿no? Es como un gran lamento. Es un gran lamento frente a la sociedad contemporánea, el momento que se está viviendo, ¿no? El poeta se lamenta. Bueno, y yo creo que en eso Eliot, como gran poeta, y tú lo sabes mejor que yo, son la conciencia de su tiempo los poetas, también los actores. Pero los poetas son la conciencia de su tiempo. Y son como una antena. Y son, es una antena sensible que es capaz de percibir cosas que los demás no percibimos. Exacto. Tampoco que sean videntes, ¿no? Pero tienen una sensibilidad que les permite ver, perdón la expresión chilense, debajo del agua, ¿no? Más o menos. Yo creo que ese es un poco el tono, para decirlo en simple, ¿no? De estos coros desde la roca, ¿no? Los poetas están como a la guaite, para usar otro dicho campesino, ¿no? Sintiendo vibraciones, cosas que... Por ejemplo, hay alguien que ha dicho que en la tierra baldía está... Bueno, esto ya es un bolón. Algunos lo han visto como un poema profético, otros lo han visto que hay algunas imágenes que adelantarían el atentado de las Torres Gemelas en Nueva York. no sé si pero se llega ese es el extremo, obviamente que es una lectura más facilista, pero en el sentido de que el poeta, o sea, yo creo que Eliot percibió ahí, o sea, en la tierra baldía, dio cuenta de algo muy profundo del hombre contemporáneo, de Occidente, de la crisis profunda, ¿no? De esta desertificación de la que hablaba Nietzsche en el famoso texto cuando dice del que en su alma alberga desiertos, el desierto avanza, ¿te acuerdas? Sí, pero en mi opinión el mayor desgarrado es el mismo. O sea, yo creo que el poema tiene mucho, es su propio desgarro, ¿no? Fragmentado, pulverizado, a heap of broken images, como dices, un montón de imágenes rotas. No es posible la unidad de sentido, por eso recurre como contrapunto mítico estructural a todo el tema del rey pescador, de la materia del eso grial. Lo vamos a explicar luego, de todas maneras, ya. Pero el principal pulverizado es él, ¿no? El hablante lírico en el que... Bueno, en realidad lo que pasa es que es complejo porque el poema tiene muchos hablantes líricos. Hay muchas voces. Hay muchas voces, ¿no? Hay gente que le molesta esta palabra hablante lírico. Deberías explicarla un poco. ¿Qué es lo que es? Que no es lo mismo que el poeta. Claro, el poeta es el que escribe el poema, pero el poema lo puede decir una voz distinta a la del poeta. El poeta puede inventar una voz, ¿no? O varias voces, ¿no? De hecho, este poema hay muchas voces femeninas, por ejemplo, mujeres que hablan y son distintas. Hay algo como de teatro ahí, ¿eh? Hay algo dramático, claro. Dramatis personae. Hay una cosa dramatizada, efectivamente, ¿no? Y de hecho, a propósito de lo que te decía al principio de la complejidad del poema, te quería contar mi propia experiencia. Gracias a Armando Roa yo conocí a The Wasteland, una pila de años atrás cuando estaba en la universitaria, y me puse a leerlo en inglés y no entendía
nada, como tú decías. Si uno no entiende nada al comienzo. O sea, nada. entendía algunas partes, pero no entendía de qué va esto, no Sí. entendía nada. Y un día, gracias al mismo Armando, escuché una grabación del poema recitado por él. Que, ojo, que hay dos, ¿ah? No, pero Hay dos. Hay dos. Hay dos. La que yo me refiero es una muy temprana, que Ya. está, creo que en la Universidad de Chicago está, y que es muy difícil de encontrar, o si acaso está, que es del año, ponte tú, del año 37, por ahí, o sea, Ya. 15 años después del poema. Pero hay otra, que es la que circula, que es de los años 60, donde Eliot ya está tan lejos del poema que es otra cosa. Bueno, yo escuché esa primera, y al escucharlo a él, yo entendí el poema. Bueno, es que eso yo creo que... Ahí lo entendí. Mira, yo lo que tú estás diciendo era lo interesante. Hay poemas, lo primero con la poesía es escucharla. Es decir, hay un ritmo, hay un tono, una intención, un significado que se da en la escucha, en lo sonoro del poema. Y este poema es muy sonoro. Yo creo que Eliot, porque se ha dicho que es un poeta como más intelectual, más No, y hay partes logopédico, que las canta. que son cantos, ¿no es Hay cierto? partes cantadas. Entonces, primero hay que dejar que el poema te vaya segregando eso. Antes de irnos a la pausa, voy a recordar que este programa es auspiciado por Volcán, experto en soluciones constructivas sostenibles que aportan habitabilidad, confort y seguridad a estas y las próximas generaciones. Decir que estoy con Braulio Fernández, VIX, ensayista, profesor, estudioso de la literatura, no solo de Eliot, sino de muchos otros autores. Tú has publicado otros libros, por ejemplo, aquí tengo en mis manos este libro que tengo que abrir porque me lo acabas de regalar, Derivaciones, Ensayos y Notas de Literatura. Vamos a abrirlo después de ver cuáles son tus pasiones. Una de tus pasiones claramente fue Eliot. Me gustaría que al irnos a la pausa yo lea primero en la traducción tuya, en El entierro de los muertos, la primera parte de Tierra Baldía, el último párrafo que está abajo, y tú lo terminas en inglés y nos vamos con Eliot a la pausa. ¿Te parece? Okay. ¿Qué son estas raíces que se aferran? ¿Qué ramas brotan de esta basura pedregosa? Hijo de hombre, no lo puedes decir o suponer, ya que conoces solo un montón de imágenes rotas donde golpea el sol, y el árbol muerto no da refugio, el grillo ningún alivio, y la piedra seca sonido de algo alguno. Solo hay sombra bajo esta roca roja. Ven bajo la sombra de esta roca roja. And I will show you something different from either your shadow at morning striding behind you, or your shadow at evening rising to meet you. I will show you fear in a handful of dust. T.S. Eliot, leído casi con la voz de T.S. Eliot. Sí, así lo leí en la grabación que escuché, me acuerdo. T.S. Eliot. Vamos a ver si encontramos en la cava la voz de T.S. Eliot leyendo La Tierra Baldía. Si la encuentras son unos magos, porque la van a encontrar de los 60. Ya, vamos a una pausa breve. Estamos desde el jardín celebrando el cumpleaños del gran poeta T.S. Eliot. Hola, soy Patricio Donoso, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, y quiero convocar a todos los empresarios de la construcción a sumarse al Día de la Reflexión por la Seguridad, este 5 de noviembre. Los invito a que nos sentemos junto a nuestros trabajadores en nuestras obras a conversar de seguridad y así lograr el cero accidente fatal. Inscribe tu empresa en cchc.cl. Cámara Chilena de la Construcción. Construir Chile es obra de todos. Aerocardal, la empresa de aviación privada más grande y segura de Chile. Desde hace 30 años, volando al servicio del transporte ejecutivo, charter y carga dentro y fuera de nuestro país. Encuentra más información de nuestros vuelos y aeropuerto privado en www.aerocardal.com. En septiembre, vive el inicio de la primavera en tu nuevo BMW año 2020. Fináncialo en 24 cuotas sin interés. Además, disfruta de mantención a cero costo por 3 años. Visítanos en nuestros showrooms a lo largo del país o ingresa a www.bmw.cl. Ven a BMW Spring Sale y renuévate con oportunidades únicas. BMW, el placer de conducir. Oportunidades válidas hasta el 30 de septiembre de 2019. Beneficio en mantención de autos nuevos cubre 3 años o 40.000 kilómetros, lo que se cumpla primero. Seguimos conversando desde el jardín con Cristian Barken en Pauta 100.5. Una presentación de Volcán,
líder en soluciones constructivas, innovadoras y sostenibles. El puente de Londres se va a caer, va a caer, va a caer. Poi s'ascose nel foco che affina, quando fiam uti Keridon, oh golondrina, golondrina, le prince d'Aquitaine a la tour abolí. Estos fragmentos he apuntalado contra mis ruinas. ¿Por qué entonces yo tendría que encajar contigo? Jerónimo está loco otra vez. Data, daya, davam, damiata, chanti, chanti, chanti. Así termina el poema en traducción de Braulio Fernández y Juan Carlos Villavicencio, del poemazo tremendo de La Tierra Baldía. Y estoy con Braulio Fernández aquí en Desde el Jardín. Si ustedes se fijan, los que nos están escuchando, tenemos por un lado una cancioncilla, El Puente de Londres se va a caer, una canción como de niño, me imagino, de la época que se cantaba mucho. London Bridge is falling down, va a caer, falling. ese. Claro. Después tiene una cita de la poesía, de una poesía italiana antigua, que debe ser probablemente algún poeta, no sé si el Dolce Stil Novo. No, eso es antes. Después tenemos un verso de Nerval acá, Sí. poeta francés del siglo XIX, Le Prince d'Aquitaine a la tour abolí. Luego terminamos con unos textos, con unas palabras orientales y con la palabra chanti, 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 que era que lo que tú- Upanishad, la Lo paz Upanishad. que supera todo entendimiento. Este Y entre medio está lo de la golondrina, que hay discusión si un poema de Wordsworth o la golondrina de Wilde en El Príncipe Feliz. El Príncipe. Oh, swallow, swallow, Hombre, little sí, swallow, sí. ¿te acuerdas? Oye, Braulio, aquí en este pequeño fragmento se ve un poco el estilo en este poema, que algunos dicen que es una especie de collage. O sea, como que uno dijera, el tipo simplemente agarró un verso de Nerval, agarró su texto del Upanishad, mezcló. Entonces dice, bueno, todo eso junto es como un montón de restos de sentido que alguna vez hubo, sacado de distintas culturas orientales y occidentales, colocadas ahí sin ton ni son. Aparentemente estoy diciendo en una primera lectura, pero sin embargo, aquí hay algo más. Este estilo, ¿en qué consiste esto de hacer una poesía que ya no es el poeta que está hablando, sino que va juntando restos, voces de otros lados? ¿Qué hay ahí? Sí, yo creo que el momento en que el poeta escribe, tanto el momento histórico como el momento personal, no es posible decir de un solo modo. No hay una unidad de sentido, en ningún sentido, valga la redundancia, en ningún nivel. Todo está pulverizado, todo está fragmentado. ¿Es el nihilismo esto? No, yo creo que es el desgarro ante un mundo que perdió la unidad de sentido. Como el mismo poema lo dice. ¿Y Entonces, eso no es nihilismo de alguna manera? no necesariamente, porque a menos, no sé, ¿qué entiendes tú por nihilismo? Como la nada. Yo puedo ver un edificio destrozado, pero no negar que están las ruinas, ¿no? Entonces, no hay una unidad en el decir, no es posible decir unitariamente. El Ulysses Jones, que es un poco lo mismo en ese sentido, ¿no? Entonces, el poeta no puede sino escribir fragmentariamente, ¿no? Y entonces es como al modo del ventríloco, ¿no? Entonces, él mismo, su voz está fragmentada, pero también recurre a otros textos de otros, no por mostrar cultura, sino como una especie de juego de collage, ¿no? De múltiples voces que son necesarias para decir una misma cosa, ¿no? Entonces son autores diversos, de épocas distintas, voces distintas, mujeres, hombres, viejos, ancianos, lugares distintos, intertextos, etcétera, etcétera, etcétera. Un collage, completamente un collage. Que es muy de época por lo demás también. Claro, y interesante porque uno podría decir que una voz delirante o alguien que está como un poco extraviado y que está como en un trance repitiendo cosas, casi como elementos que surgen del inconsciente, Sí. ¿no? Está Pero hay como una en- unidad de sentido que la explica el mismo Eliot en la primera nota. Habría que recordarle a la gente que el poema efectivamente termina donde tú lo leíste, pero Eliot le agregó notas, Ujú. como si fuera un texto académico. Hay mucha discusión por qué lo hizo, aparentemente porque el poema era muy corto, y Pound le sugirió que le pusiera nota. Pero en fin, pero la primera nota es muy importante porque él dice que hay un simbolismo incidental que el que sostiene el poema, que está basado básicamente en un libro que fue muy polémico en aquellos años, un poquito antes, de una profesora de Cambridge, Jessie Weston, que se llama De Ritual a Leyenda, donde ella sostuvo que toda la leyenda del Grial, la historia del rey pescador que ya se exangua en su castillo porque está Cuenta un poco la herido. historia para quien no la conozca. ¿Qué pasaba con el rey pescador? Hay un rey que se llama el rey pescador, Fisher King, que está asociado obviamente a la figura de Cristo, no sé qué, y que está exangüe en su castillo porque tiene una herida, ¿no?
y entonces para recuperar esa herida para sanar esa herida, ¿no? Hay que ir a buscar el grial, el cáliz, ¿no es cierto?, que supuestamente José de Arimatea trajo a Europa, toda la historia de Percival. Lo que pasa es que el ciclo es muy largo, ¿no? Y gracias a eso recuperar la suerte. El problema es que este rey pecador yace exangüe y su propia enfermedad ha producido el wasting of the land, o sea, su enfermedad ha enfermado a su tierra. La sequía. La sequía, exactamente. Oye, y qué interesante conversarlo hoy día que está tan de moda el tema de la sequía, ya no solo literal, porque decir, es como empieza como una metáfora. Sí, habría que ver quién es el rey que está seco, que ha hecho la sequía del país. Digamos. ¿Quién es el rey pescador del país? No solamente del país, sino que parece que del planeta entero. O sea, tenemos un problema fuerte. O sea, entonces, la tesis de esta profesora fue que todo ese ciclo, la leyenda del Graal, era una versión cristianizada de antiguas leyendas y ritos asociados a la fertilidad y a la generación. Y a él le llamó profundamente la atención ese texto y lo dice textualmente. No solo el título, sino el plan y buena parte del simbolismo incidental del poema me fueron sugeridos por el libro de la señorita Weston acerca de la leyenda del Graal. En efecto, tan profunda es mi deuda que el libro de la señorita Weston dilucidará las dificultades del poema mucho mejor de lo que pueden hacerlo mis notas. Y lo recomiendo, Yo, que he estudiado el poema, que lo he enseñado y que finalmente contra mí mismo, porque como dice Caselli, uno no tiene por qué estar de acuerdo consigo mismo, lo traduje junto a mi amigo el poeta Juan Carlos Villavicencio, puedo decir con cierto grado de autoridad que es así, efectivamente es así. Porque el poema, aparte de lo que tú decías, el tejarro, la guerra, los muertos, el problema, todas las imágenes de vida, todas las imágenes de generación, todo el simbolismo que tiene que ver con la vida, la flor, la mujer, el útero, la primavera, qué sé yo, todo está dado vuelta. De hecho, parte así, abril es el mes más cruel. April is the first month, claro. April, en el hemisferio norte, el inicio de la primavera. Está parafraseando el prólogo de Geoffrey Chaucer a los cuentos de Canterbury, donde habla que abril, la primavera, la maravilla, no sé qué. Abril es el mes más cruel. Y es el mes más cruel porque no hay primavera, porque está esta sequía, ¿no es cierto? Porque está esta tierra yerma, ¿no? Exactamente. Entonces, es que además tiene un origen sexual. Todo, por eso digo, la generación, o sea, todas las imágenes que están asociadas con la vida están subvertidas y generan muerte. Ese es el gran tema del poema, parece. Por eso que un gran subtema, que fue mi tesis de magíster, es la figura de la mujer. La mujer en el poema, que hay varias, aunque pueden ser una sola, pero hay varias, matan de algún modo, ¿no? No en el sentido que sean féminas fatales, sino que como símbolos de la generación, de la vida, de la fertilidad, están todas infértiles, muertas, inanimadas. Y eso tiene que ver también con la propia experiencia del poeta, pero eso lo hablamos después. Hay desolación también en el poema. Profunda desolación. Profunda desolación. Y por eso mismo te quiero invitar, Braulio. Un encuentro bien inesperado para mí. Gabriela Mistral se encontró con T.S. Eliot. Fue un encuentro muy corto, parece. Y no sabía, ¿de verdad? Sí, y T.S. Eliot le dijo a Gabriela Mistral que él había estado a punto de convertirse al budismo. Que no se convirtió por razones que tú obviamente conoces, se interesó y todo lo voy a preguntar por el orientalismo y todo eso. Y porque Gabriela Mistral también estaba en una búsqueda, también pasó por una búsqueda del budismo y lo incorporó sincréticamente después en su visión religiosa, que incorpora elementos amerindios, budistas, etcétera. ¿Cuál es la relación? Es curioso, T.S. Eliot no relaciona nada con Gabriela Mistral. Yo sabía que hay unas cartas entre Pound y la Gabriela Mistral. Eso es impresionante también. Cuando estaba, porque el gobierno norteamericano eufemísticamente lo metió a un psiquiátrico, pero en el fondo era ponerlo preso, ¿no? Sanatorio. Y hay unas cartas, y se publicaron, en Chile están publicadas, hay un texto que publicó Armando Roa con Armando Uribe. ¿Dónde están las cartas? Están las cartas de entre Pound y la Mistral. Y además Pound está muy escrito en clave, son geniales. Oye, y esta Gabriela Mistral es sorpresiva, es como la más universal de las poetas chilenas. También conoció, tuvo un intercambio con Paul Valéry y personas que aparentemente están en una estética completamente distinta a la de ella o en otro lado, aparentemente. Sí. Pero bueno, la relación de Eliot con el hinduismo, con el budismo. Te entiendo que le interesó mucho el Bhagavad Gita, un libro que estudió bastante en profundidad. ¿Cuál es ese paso y por qué finalmente no hace budista? No soy especialista en ese aspecto puntual de Eliot. Sí sé que efectivamente coqueteó con la idea oriental
creo recordar, o tengo la impresión que fue a partir de la lectura de Schopenhauer. Ujú. Por ahí entró, ¿no? O por ahí llegó, o desde ahí entró, de Schopenhauer, ¿no? Y yo creo que básicamente a la luz de su vida tenía que ver con esa idea, ¿no? que Schopenhauer también tomó de la filosofía oriental, de que el anhelo es dolor, y por lo tanto para dejar de sufrir hay que dejar de anhelar. Yo creo que una cosa más bien, ¿entiendes? Más bien ascética, y quizás vinculado con su propia vida familiar, haber nacido en una familia puritana muy rígida, ¿no? Del sur de Estados Unidos. Yo creo que por ahí anda la cosa, ¿no? Y estaba pensando que también la idea de la deconstrucción o eliminación del ego y del yo, tan fuerte en el budismo, también uno la podría relacionar con la impersonalidad. O sea, que hay algo que, esta idea de que el sujeto lírico, hay que atenuarlo como sujeto fuerte del romanticismo. Sí. Ahí hay algo, ¿ah? Hay un... Sí. Yo creo que el gran problema de Eliot en su vida fue él mismo, ¿no? Él mismo. Sí, Bueno, sí. es de todos nosotros, yo creo. Bueno, sí, es verdad, pero en particular de él, ¿no? Yo creo que fue un tipo que, bueno, varios biógrafos, Lyndon Gordon y otros lo han estudiado con detalle, ¿no? Pero no le fue fácil sus propios demonios, ¿no? Sus propias traumas, sus propias trancas, ¿no? De chico, de niño, etcétera, ¿no? Pero bueno. Oye, te quería comentar antes que se me olvide, a propósito de este vínculo con Brando, ¿no? Con Marlon Brando. Claro, leyendo Los Hombres Huecos, ¿te acuerdas que Sí. lo comentábamos en primer Sí. bloque? Bueno, es interesante lo siguiente. Apocalypse Now, la película de Coppola, es una reescritura cinematográfica de la novela de Conrad, De Joseph Conrad. El corazón de las tinieblas, Sí. Heart of Darkness, ¿no? Sí. Donde efectivamente Marlowe va en busca de Kurtz río arriba, ¿no? Sí. En el centro de África. El epígrafe original de La Tierra Baldía era una parte de la novela de Conrad cuando Ah, mira. Marlowe le pregunta a Kurtz, ¿y qué fue lo que vio en definitiva? Y Kurtz le dice, Uf. el horror. Bueno. Y ese era el epígrafe Oye, original. Ya. Y Pound le dijo, no, too much. O sea, el poema es demasiado duro para que más encima le pongas como epígrafe el horror, ¿no? Bueno, pero hay horror aquí, pues. Es el horror. No, por supuesto, pero... Y el primer horror es l'ennui, como dice Baudelaire, el hastío. Yo creo Sí. que lo que Gonzalo Rojas decía, lo único irremediable es el hastío, y punto. Bueno, aquí hay mucho hastío, ¿eh? En mucha de la poesía de Eliot, la sensación del hastío. Pero en que esta poesía, yo creo que después, en los 4 cuartetos, que es su obra cumbre, máxima, está a otra escala el poeta. O sea, realmente a otra escala. Vamos a hablar de eso de todas maneras. Pero hablemos un poquito, por ejemplo, del hastío. De qué manera lo encontramos en el poema. Por ejemplo, me gusta esta parte cuando dice ciudad irreal. Bajo la oscura niebla de un amanecer de invierno, una multitud fluía sobre el puente de Londres. Tantos. No había pensado que la muerte hubiese deshecho a tantos. Esta ciudad irreal, en esta oscura niebla, en este invierno, y esta multitud queda como por el infierno, ¿eh? Es un Como poco flotando, como cadáveres flotando, es como- porque de hecho dice que cada hombre fijó los ojos en sus pies, o sea, Qué impresionante. van Pero flotando y se es como, miran, es ¿no? como el infierno, el infierno que es la ciudad real contemporánea y moderna, ¿no? Sí. El infierno de Dante un poco, Sí, sí. Bueno, la influencia de Dante en Eliot es muy importante, pero también es la guerra. ¿no? Es la guerra, ¿no? Se dice, por ahí yo lo he leído en algún historiador, que entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial no hubo familia inglesa que no tuviera un muerto. No sé si es exactamente así, pero yo he oído algo así. Entonces, el poema está escrito en el 22, o sea, justo entre guerras, ¿no? Es impresionante cómo la guerra marcó toda esa generación. Hay que pensar que Tolkien, gran parte de la obra, también tiene su origen en esta experiencia de la guerra. Porque fue a la guerra. Fue a la guerra, a diferencia de Eliot, que no fue. No fue. No estuvo en el frente. digamos. Pero en la Segunda Guerra Mundial sí tuvo un encargo. ¿Cuál fue ese? A ver. Tenía a su cargo uno de estos, ¿cómo se llaman? Estos focos antiaviones para ver los aviones. ¿Ya? ¿Ah? Tenía por turno. Cuando venían los bombardeos tenía que estos focos gigantescos tipo Batman, así, para llamar a Batman. Oye, esa fue toda la tarea práctica. Esa de fue la Eliot tarea en la Segunda Guerra Mundial, La sí. contribución del poeta. Tú acabas de decir que la parte culminante, la parte más, no sé si más pura, más plena, más perfecta. completa, más perfecta, es Los los cuatro cuatro cuartetos, cuartetos. Brevemente cuéntanos de qué se trata el poema y vamos a leer un pedacito antes de despedirnos. Bueno, los 4 cuartetos son 4 textos en realidad, ¿no? Que son
a la lógica del cuarteto musical, ¿no? 4 textos con 5 movimientos cada uno. Tienen distintos nombres que están asociados a algunos lugares que tienen que ver con la vida de Eliot, de su antepasado, de sus raíces, de sus orígenes, ¿no? Y junto a su perfección poética, yo creo que lo que hacen es, para decirlo en 2 palabras, ¿no? Porque cada cuarteto tiene su propia temática, ¿no? Pero para decirlo en 2 palabras, los 4, yo creo que hay una gran, aparte, como digo, su belleza poética, formal, hay una gran reconciliación, por decirlo así, entre los orígenes y la actualidad. Y el final. Y el final, ¿ah? Como se dice por ahí, que la vida del hombre se mueve entre la memoria y la esperanza, entre el recordar y el esperar. San Agustín. Bueno, ahí está esa, yo diría que en 2 palabras, porque como digo, son 4 cuartetos distintos, ¿no? Pero ese es como el gran tema. Bueno, de ahí viene el verso que da el origen a este programa, lo esencial de toda exploración. Una traducción muy libre será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, abrir la verja. Yo voy a leer un pedacito. Eso están en Bert Norton, sí, en la última parte. Ahí, mientras tú lo buscas, sí. Sí, aquí está. Léelo. And they were behind lento para que lo saboreemos. Porque este es el epígrafe desde el jardín, ¿no es cierto? A ver, llegamos. Sí. Llegamos a la clave. Espérame. Secreta del programa. Para no latear, déjame buscar la parte. Ya, mientras tú lo busques, yo leo el comienzo del poema, para que los auditores, los radiovidentes, escuchen en traducción de Valverde, no es tan mala. Acá está, claro. Ya. Dice el poema: el tiempo presente y el tiempo pasado están quizás presentes los dos en el tiempo futuro, y el tiempo futuro contenido en el tiempo pasado. Si todo tiempo es eternamente presente, todo tiempo es irredimible. A ver, ¿qué hay ahí en ese comienzo, Braulio? Wow. Tíranos un... Time present and time past. ¿Qué ves tú ahí? ¿Cuál es la idea fuerza ahí? Yo creo que es bueno, lo va a trabajar más adelante. El primer cuarteto, Bernd Norton, ¿no? Que es la idea yo diría, del kairos griego, ¿no? Que se opone a Cronos. Presente. ¿Ah? El tiempo, que se opone a Cronos, claro. El tiempo, digamos, lineal. El tiempo pleno, el tiempo en que uno está en el presente y al estar en ese presente vivido plenamente, como que está en la eternidad, ¿no? Claro. Yo creo que tiene que ver con eso. Y también con lo que hablábamos, ¿no? Time present and time past, o sea, el tiempo presente, el tiempo pasado, están quizás todos contenidos en el tiempo futuro. O sea, hay como una cierta unidad también, en esto de pasado, recuerdo, memoria, futuro, esperanza, ¿no? Por ahí van. Por ahí está el gran enigma del tiempo. Ahora, lo tremendo esto es que todo tiempo es irredimible. ¿Ah? Todo lo que uno haya hecho, lo que uno se haya caído, en todo es tremendo eso. Sí. Queda como en una eternidad, ¿no? Es como, se inscribe en una eternidad. Ahora, ¿no? Lo hace como una pregunta, dice, if all time is eternally present, si acaso todo el tiempo es eternamente presente, entonces all time is unredeemable. O sea, si acaso es irredimible, ¿no? La parte del jardín. Sí, es un poco larga, pero dice, ¿lo leen en inglés? Sí. Léelo en inglés y lo traduce porque el inglés es tan bonito. Es hermoso escucharlo, aunque uno no lo entienda. Other echoes inhabit the garden. Shall we follow? Quick, said the bird. Find them, round the corner. Through the first gate, into our first world. Shall we follow the deception of the thrush into our first world? There they were, dignified, invisible, moving without pressure over the dead leaves in the autumn heat through the vibrant air, and the bird called in response to the unheard music hidden in the shrubbery, and the unseen eye-beam crossed, for the roses had the look of flowers that are looked at. Ya. ¿Y dónde está? El regreso al jardín, ¿a ver? El jardín, sí. Es que lo dice más adelante, ¿no? Yeah. En el fondo dice que es quizás la frase más potente de este cuarteto, cuando dice que deberíamos haber entrado, nos deberíamos haber arrepentido o no, y entonces dice, go, said the bird, humankind cannot bear very much reality. La humanidad no puede soportar tanta realidad. Qué tremendo. ¿Y qué es lo que hay ahí detrás de eso? ¿En qué sentido el hombre no puede soportar demasiada realidad? Bueno, yo creo que hay en un sentido, si tú quieres, más de orden metafísico, ¿no es cierto? Como, no sé, se me viene a la cabeza San Pablo enceguecido camino a Damasco por la aparición de la divinidad.
pero también porque la realidad fenomenológica es aplastante si acaso tuviéramos que hacernos cargo de toda ella, ¿no? No podemos soportar demasiada realidad, ¿no? Para eso están tal vez las palabras. Robert Grace habla de la fría malla que nos protege del exceso de júbilo y de espanto. Sí. No podemos ver la vida con todo, porque sería... Caeríamos aplastados. Aplastados. Sí. Bueno, yo creo que... Claro, no sé... perdona de nuevo la referencia bíblica, pero bueno, Eliot te hacía mucha referencia bíblica. Cuando Abraham le pide a Dios que quiere ver su rostro y dice, no, ponte ahí en esa roca y yo pasaré y verás mi espalda. Impresionante. Podemos ver solo la espalda de Dios. Exacto. Ya el rostro es demasiado, ya la espalda es harto. No podríamos soportar eso, ¿no? Caeríamos aplastados, fulminados probablemente. Braulio, yo te quiero agradecer por este recorrido tan apasionado, tan intenso, tan riguroso también de la poesía de Eliot. Estamos celebrando su cumpleaños hoy día. Hemos querido compartir con todos los radiovidentes, tratar de transmitir un poeta que es difícil, no es fácil, dar algunas claves. Sí. Y es muy bueno lo que tú dijiste. Primero hay que escucharlo, buscar esa grabación, hay que buscarla, de Eliot, la primera, no la segunda. Sí. Y sentir el ritmo primero del poema. Es como un mantra. Hay partes que son verdaderamente mántricas en el poema de Eliot, pero es un poema donde podemos encontrar nuestra desolación, nuestro propio hastío, en nuestro infierno, nuestro quiebre como seres humanos y también nuestra posible redención tal vez en el poema Los Cuatro Cuartetos al final. Muchas gracias, Braulio, por haber venido acá al Jardín. Muchas gracias. Y recordar que este programa es auspiciado por Volcán, experto en soluciones constructivas sostenibles que aportan habitabilidad, confort y seguridad a estas y las próximas generaciones. Nos encontramos mañana de nuevo en Desde el Jardín.